Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos de estar otra vez acá en esta emisora, pudiendo compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es un privilegio para nosotros poder traer estos mensajes importantes, mensajes relevantes, mensajes que debemos de estudiar en el tiempo en el que estamos. El tema que traemos para hoy se llama Las 4 bestias de Daniel, capítulo 7, la segunda parte. La semana anterior estudiamos la primera parte de este tema. Hoy estamos con la segunda parte de este tema. Es importante que usted pueda escuchar la primera parte también. Si no lo ha hecho, le puedo sugerir también que lo busque en YouTube. Ahí puede encontrar con el nombre Remanente Adventista esta página para que pueda buscar la primera parte de este tema. Sin embargo, si no lo ha hecho, puede también a bien oír con toda confianza este tema, la segunda parte, para que pueda ser beneficiado, ser edificado por este tema que vamos a estudiar hoy. Antes de tener la oración, igual que siempre hacemos, queremos leer una cita. Esta cita se encuentra en Amós capítulo 8 y versículo 11. Amós capítulo 8 y versículo 11. 11 y 12 leemos. Dice así la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dice que vienen días, futuro, en los cuales dice enviaré hambre a la tierra. Pero nos sigue diciendo, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. O sea que vienen días en los cuales las personas que estén viviendo en ese tiempo, en el tiempo del fin está hablando, van a tener hambre y sed de oír la palabra de Dios. Sin embargo, importante el versículo 12, nos dice, e irán errantes de mar en mar, del norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Dice que vienen días en los cuales va a enviar hambre a la tierra. No hambre de pan, palabra, ni sed de agua, palabra, sino de oír la palabra de Dios. Pero dice también que irán errantes de norte a sur, de oriente a occidente, desde el mar hasta el otro lado del mar, buscando palabra y no la hallarán. ¿De qué nos habla esta cita, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escuchan? Nos está hablando del tiempo del fin, pero más que del tiempo del fin, nos habla del fin del tiempo de la gracia. Cuando las personas van a tratar de buscar de Dios, van a tratar de buscar palabra, van a tratar de buscar salvación, pero no la hallarán, dice la cita. ¿Por qué no la hallarán? Porque el tiempo de gracia ya se terminó en esta cita que estamos hablando. Hoy es el día, mi querido hermano, hoy es el día, mi querida hermana, en que usted puede buscar palabra de Dios, puede leer, puede estudiar, puede buscar la salvación, puede doblar sus rodillas y orarle a Dios. Y Él va a escuchar. Si tiene pecados y los confiesa, van a ser perdonados porque estamos aún en tiempo de gracia. Pero no
es el tiempo de gracia para siempre, porque nos dice que van a buscar palabra, pero no la hallarán, por más que vayan de un lado del mundo hasta el otro lado, del oriente al occidente, de mar en mar o donde quiera, porque ya el tiempo de gracia ha terminado. Sin embargo, mi hermano y hermana, estamos aún en tiempo de gracia. Gracias a Dios por eso. Pero las personas en ese tiempo no están buscando, no están queriendo, no están buscando el consejo de Dios, no están buscando palabra de Dios, no están buscando el agua de Dios, no están buscando la salvación, porque andamos haciendo lo que nos preocupa, lo que nos interesa, todo, trabajo, reuniones y muchas cosas que usted sabe, pero poco buscamos o nada a Dios, que es el Dios de la palabra y el Dios de la salvación. Con estas palabras vamos a elevar una oración al cielo. Si usted puede hacerlo conmigo, le pido que me acompañe, si no por lo menos ahí puede escuchar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, porque tú permites, Señor, que podamos estar acá, en esta emisora Radio Costa Rica, Señor, y Canal 19 también, pudiendo transmitir un mensaje, Señor, al mundo que perece. Yo te pido que tú pongas tu Espíritu Santo en cada persona, cada uno de los oyentes, cada uno de los televidentes también, que podamos, Señor, aprender, que tu palabra sea examinada, que sea escudriñada, que sea estudiada, Señor, y que también, Señor, pongas en mi boca, que me guíes para no hablar mis palabras, sino que sea tus palabras a través de la Escritura las que nos puedan hablar y nos puedan convencer por medio del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos con la segunda parte del tema, las 4 bestias de Daniel capítulo 7. La semana anterior, en el estudio anterior, vimos la primera parte y empezamos leyendo casi la mitad de Daniel capítulo 7. Del capítulo 7, el versículo 1 en adelante, llegamos hasta el versículo 7. El versículo 3, más bien el versículo 2 de Daniel capítulo 7 nos dice: habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Vimos que los 4 vientos del cielo se refiere a un evento que ocurre mundialmente, o sea, un evento en toda la tierra. Cuando aparecen los 4 vientos del cielo en profecía, está hablando de un evento mundial, un evento de toda la tierra. También dice la cita, combatían en el gran mar. Y las 4 bestias, más bien 4 bestias diferentes, la una de la otra, grandes, subían del mar. Vimos que el mar representa muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas, o sea, representa mucha gente. Estas bestias salen de un lugar muy poblado y nos ubicamos en el tiempo en que estamos leyendo, en el tiempo de Babilonia, Medo-Persia, Roma, Grecia. En este tiempo aún no había sido descubierto el continente americano, por tanto se refiere a bestias que salieron, que nacieron, que subieron en el antiguo continente o en el mundo antiguo, en el viejo mundo. También vimos que las bestias no son animales, sino que representan a reinos. Daniel capítulo 7, versículo 23 nos dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Si la cuarta bestia es un reino, un cuarto reino, la tercera bestia es un tercer reino. La segunda bestia sería un segundo reino. La primera bestia sería un primer reino. O sea que son reinos. Pero nos dice la cita, será un cuarto reino en la tierra, porque es un reino mundial. Una bestia lo que representa es un reino mundial, un reino que gobierna todo el mundo. Entonces el mundo está compuesto de muchos reinos. Sin embargo, entre todos los reinos que hay en el mundo hay un reino de ellos que se levanta y gobierna todo el mundo. El caso de la primera bestia, que era como un león, representa a Babilonia. Babilonia gobernó el mundo entero en el tiempo que estamos hablando, el viejo mundo, en este caso desde el año 605 hasta el año 538 antes de Cristo. Después de Babilonia se levanta otro reino que conquista a Babilonia y llega a gobernar el mundo. Este reino es representado en esta profecía por el oso, con un costado más alto que el otro, los medo-persas, que gobiernan el mundo desde el año 538 antes de Cristo hasta el año 331 antes de Cristo. Ellos son conquistados, son derrotados, son vencidos por los griegos
en varias batallas, sobre todo en las batallas de Arbelas en el año 331, y reina en el mundo desde el año 331 con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, hasta el año 168 a.C. Pero el imperio macedónico o el imperio griego también es derrotado. Recuerde que se había dividido en 4 partes, después en 2 más, y ellos fueron derrotados por los romanos en el año 168 a.C. también, en la batalla que se llama la batalla de Arbela, en la batalla de Pydna, en la batalla de Pydna son derrotados y viene la cuarta bestia, un cuarto reino, el imperio romano. Entonces la semana anterior, o en el estudio anterior, quedamos en el versículo 7, ¿qué nos dice? Capítulo 7, versículo 7 de Daniel. Dice: después de esto yo miraba en las visiones de noche. He aquí la cuarta bestia, hablando de Roma, espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies. Y voy a pedirle al hermano Andy que me ponga la primera imagen que teníamos acá. Ahí vemos en esta primera imagen la primera bestia, que es como un león, la segunda un oso, Medo Persia, la tercera el leopardo, o sea Grecia, y la cuarta esta bestia que le llamamos la bestia indescriptible, porque es una bestia que no se puede escribir. De esa estamos hablando ahorita. Dice que devoraba esta bestia, Roma, desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias. No era como el león, no era como el oso, no era como el leopardo, era diferente de las otras bestias. Dice que habían sido antes de ella, pero esta bestia, hasta ahí llegamos la semana anterior, en el estudio anterior, dice que esa bestia tiene una característica que nos dice al final. Dice: y esta bestia tenía 10 cuernos. Y voy a pedirle al hermano Andy que me ponga la imagen siguiente, donde dice que la bestia tenía 10 cuernos. Aquí vemos la bestia. La bestia representa a Roma. Entonces cuando usted ve esta imagen, entonces usted puede tener en su mente que estamos viendo aquí a Roma representado por esta bestia indescriptible. Pero dice que esta bestia tenía 10 cuernos y los tiene sobre su cabeza. Usted puede ver la bestia aquí en la foto. Es una foto, es una imagen de lo que la persona más o menos pensó que podía ser esta bestia. Entonces nos vemos que está la bestia que representa un poder mundial. Ese poder mundial se llama Roma, pero este poder dice que tenía 10 cuernos. Ahora vemos que la primera bestia, el león, o sea Babilonia, es conquistada por otra bestia que viene a nacer, que se llama Medo Persia, el oso. Este otro reino, Medo Persia, es conquistado por otro reino que se llama Grecia. Es representado por el leopardo de 4 cabezas. Esta bestia, el leopardo 4 cabezas, o sea Grecia, este imperio, este reino es conquistado por el imperio romano, que es representado por esta bestia que se llama la bestia indescriptible. Pero después de esta bestia no vemos otra bestia, sino que vemos que esta misma bestia, o sea la bestia aún está, pero de esta bestia salen 10 cuernos, o esta bestia tiene 10 cuernos. Ahora, ¿qué representa un cuerno en la Biblia? Vimos que la bestia representa un poder, pero un poder mundial. Ahora, ¿qué representa un cuerno en profecía? Si vamos a Daniel capítulo 7, versículo 24, nos dice la respuesta. Daniel 7, 24 nos dice: y los 10 cuernos, dice, y los 10 cuernos, o sea, cada uno de esos cuernos, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces vemos que cada uno de esos cuernos significa un rey. Un cuerno, un rey. Un cuerno lo que simboliza es un rey. Ahora, una bestia simboliza un reino también, pero un reino mundial. Dice Daniel 7:24, más bien 7:23, dijo: la cuarta bestia será un reino en la tierra. Un cuarto reino en la tierra, un reino mundial. Pero Daniel capítulo 7, versículo 24 nos dice: los 10 cuernos simbolizan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, no un reino mundial, sino un reino local, o sea, un poder político. Cada uno de esos cuernos simbolizan poderes políticos. Entonces nos dice la historia profética en este caso, que de Roma nacen 10 cuernos, o sea, más bien 10 reinos locales, 10 reinos políticos. ¿Qué nos dice la historia con respecto a esto? Nos dice la historia que en el tiempo de Roma, antes del año 476, recuerde que la semana pasada, en el estudio anterior, dijimos que Roma empieza a reinar en el año 168 antes de Cristo y llega a reinar hasta el año 476 después de Cristo.
476 después de Cristo. Ellos reinaron bastantes años, pero en el año 476 y antes de este año vienen estos cuernos que comienzan a invadir Roma. Esos cuernos son reyes. En el tiempo en que Roma domina el mundo, hubo una invasión de tribus bárbaras, o sea, reinos, tribus bárbaras que venían del norte, del lado de Rusia. Esas se le llaman las tribus arrianas o tribus bárbaras. Esas tribus comenzaron a invadir Roma y comenzaron a desmembrar el imperio romano hasta que llegaron a formarse varias monarquías o varios reinos pequeños. Esos son hechos comprobados en la historia. Este periodo fue de grandes trastornos, de confusión y de cambio, y durante él muchos reinos que eran gobernados por Roma lograron su independencia. Las 10 naciones de Europa que nacen como consecuencia de la derrota del imperio romano por esas 10 tribus, por esos 10 cuernos, por esos 10 reyes, y son de las tribus bárbaras, son las siguientes, y vamos a darle la lista de estas naciones, los 10 cuernos que representan estos cuernos que tiene la bestia en su cabeza, o sea que tiene Roma. Nos dice que el primero de esos cuernos, o el primer reino de ellos, se llamaban los alamanes. Los alamanes son lo que es Alemania hoy en día. El segundo, los francos, que llegan a ser lo que es Francia hoy en día. El tercero, los burgundios, que son lo que es Suiza hoy en día. Cuarto, los anglosajones, Inglaterra hoy en día. El quinto, los visigodos, España hoy en día. El sexto, los lombardos, Italia hoy en día. El séptimo, los suevos, Portugal hoy en día. Y después de eso vemos el octavo, noveno y décimo, que son reinos que hoy no existen. Se llaman los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Ahí completamos los 10 reinos, que son esos 10 cuernos que tiene la bestia en su cabeza. Entonces vemos importante que esta bestia que se llama Roma es conquistada, es desmembrada, es tomada en su lugar por 10 reinos. Aún Roma existe, aún está, pero ya pierde el poder. En el año 476 llega ya a perder su poder mundial sobre todo el mundo en este tiempo. Antes del año 476 después de Cristo, Roma era el que gobernaba. Roma, estamos hablando de Roma pagana, de Roma imperial, la Roma de los Césares. Recuerden que estaban todos los Césares, estaba Pompeyo, estaba Julio César, Octavio César, y muchos de esos Césares eran los que gobernaban Roma y gobernaban todo el mundo también. Pero llega la invasión de las tribus bárbaras y ellos comienzan a desmembrar Roma y comienzan a tener su independencia en varios lugares, por lo cual Roma ya no gobierna de manera mundial. Pero nos dice el capítulo 7, versículo 8. Nos dice capítulo 7, versículo 8, recuerden que terminamos en el capítulo 7, versículo 7, donde dice, y tenía 10 cuernos, y dice, mientras yo contemplaba los cuernos. ¿Qué contemplaba Daniel? Dice que Daniel contemplaba los cuernos, o sea, estaba viendo a la bestia, pero más que ponerle atención a la bestia en sí, estaba poniendo la atención a los cuernos de la bestia. ¿Cuántos cuernos eran? Eran 10 cuernos, que simbolizan 10 reyes. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. O sea, no uno de los 10 cuernos, sino otro cuerno. Uno pequeño salía entre ellos. Vemos que hay 10 cuernos, pero de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y voy a pedirle al hermano Wendy que me ponga la imagen, la siguiente. Entonces vemos aquí que la bestia tiene 10 cuernos, pero sale un cuerno pequeño. Ahora, importante es que cuando este cuerno sale, es un cuerno pequeño, pero este cuerno comienza a crecer y llega a hacerse más grande que los demás. Entonces, al principio es un cuerno pequeño, pero después llega a sobresalir, y nos dice la profecía que arranca 3 cuernos de los primeros. Ahora, nos dice Daniel capítulo 7, versículo 24 con respecto a esto, que es la explicación del ángel Gabriel. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, o sea, tras esos 10 se levantará otro reino, otro cuerno. Dice, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Qué simboliza esto, que a 3 reyes derribará? Vimos la historia como nos va hablando y nos va diciendo claramente cómo se va cumpliendo la historia. Viene Babilonia, después viene Medo-Persia, después viene Grecia, después viene Roma. De Roma es desmembrada desde adentro y nacen 10
naciones acá, que llegan a ser hoy las naciones de Europa. En este tiempo se llamaban los alamanes, los francos, los burgundios, los suevos, este tipo de naciones, las tribus bárbaras, reinos en ese tiempo. Pero nos dice la historia bíblica, la profecía nos dice que esos iban a nacer de la cabeza de Roma, o sea, dentro de Roma, pero que tras de ellos iba a salir un cuerno. ¿Qué simboliza este cuerno? Este cuerno simboliza también un reino, otro poder, pero dice que cuando ese poder sale, dice que destruye a 3 de sus cuernos primeros, o sea, son arrancados 3 cuernos. Vemos en la historia, cuando vamos ya a la historia, a leer la historia, nos damos cuenta que de estos 10 reinos que tomamos atención, que hablamos, que vimos ahora, hay 3 reinos que no existen ahorita. Son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esos 3 reinos fueron vencidos por el Imperio Romano en el tiempo del año 476 en adelante. Ahora, los érulos fueron vencidos en el año 439 después de Cristo. Los vándalos fueron vencidos y eliminados, los 3, en el año 534 después de Cristo. Los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Eran tribus arrianas, o sea, tenían una creencia diferente a la creencia en ese tiempo, que era la creencia, o más bien la religión católica, apostólica y romana, era la creencia que tenían en este tiempo los césares. Recuerden que en el año 312 Constantino se hace cristiano, acepta la religión cristiana en ese tiempo. Están los papas también en ese tiempo. Ya para el año 538 se ha universalizado la religión católica, apostólica y romana en todo este territorio y en todo el mundo. Estas 10 tribus, las tribus arrianas que venían del norte, que venían de Rusia y estos lugares, comienzan a invadir Roma. Eran tribus arrianas las 10. Sin embargo, 7 de esas tribus aceptan el catolicismo, pero hay 3 tribus de esas que no aceptan el catolicismo y tienen una guerra encarnizada contra la Iglesia Católica en este caso, la cual es apoyada por el poder político de Roma. Por tanto, el emperador en este tiempo, que se llama Justiniano, hace una guerra con su general, que se llama Belisario, contra esas tribus que no aceptan la doctrina del catolicismo y son eliminados, son destruidos, son quitados. Y vemos que esas tribus existen en la historia, pero hoy ya dejaron de ser. Los érulos en el año 439, los vándalos en el año 534 y los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Entonces vemos que hay un poder que se levanta, que se le llama acá, y lo podemos ver aquí en la foto, que se le llama el cuerno pequeño, que sale. Cuando este cuerno sale, él destruye, quita a 3 de sus reinos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los otros reinos siguen aceptando, o más bien aceptan sus creencias, entonces siguen aún viviendo, siguen aún vigentes. ¿Quién es este poder que se levanta? Nos dice Daniel capítulo 7 versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ya vimos cuáles fueron arrancados. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Después de la pausa vamos a ver quién es este cuerno pequeño. Pero antes de ver quién es este cuerno pequeño, y antes de la pausa y antes del canto, queremos recordarle que somos el remanente adventista. Somos el remanente adventista, un grupo de hermanos que nos unimos para traer un mensaje, una verdad presente a usted, mi hermano y hermana que me está escuchando. Es importante que podamos estudiar la Biblia, que podamos estudiar profecía para poder ubicarnos en el tiempo y saber lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer también, porque Dios nos prepara a través de la profecía. Si usted no estudia la Biblia, si usted no estudia profecía, si usted está en una iglesia donde la profecía no se lee, no se estudia, no se enseña, entonces, mi hermano, estamos muriendo, porque dice Proverbios capítulo 29, versículo 18, sin profecía el pueblo muere, sin profecía el pueblo se disipa. Una iglesia que no tiene profecía, que no predica profecía, que no enseña profecía, que no estudia profecía, es una iglesia muerta, una iglesia que va a morir. Y estamos lamentablemente anhelando, estamos necesitados de profecía. Por eso el remanente adventista se levanta para poder predicar lo que no se predica en otros lugares. Estamos, mi hermano y hermana, de lunes a viernes en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. Nos puede escuchar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana.
todos los días con diferentes programas, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana estamos de lunes a viernes para que usted nos sintonice, para que usted nos pueda escuchar, para que usted pueda aprender. También estamos de lunes a viernes, pero más bien de 7 de la noche a 10 de la noche en Canal 19. Nos puede ver también por Canal 19, lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. Entonces, mi hermano y hermana, estamos haciendo un esfuerzo para que estos temas puedan llegar a usted mientras se puedan predicar, porque va a llegar el momento en que no se va a poder predicar esos temas. Va a llegar el momento en que vamos a ser quitados. Los que prediquen esos temas van a ser hechos a un lado y no los van a dejar predicar. Aprovechemos estos momentos, estudiemos, que no sea como dice Amós capítulo 8 versículo 11 y 12, que irán buscando verdad de aquí a allá, del norte al sur, y no la encontrarán. Que no seamos de esos. Busquemos la verdad ahora que se puede. Estudiemos, saquemos tiempo para estudiar la Biblia, para poder escuchar estos sermones. Tenemos también, mi hermano y hermana, un teléfono en el cual usted puede hacer consultas, el cual usted puede hacer peticiones de oración, sea por enfermedad, sea por familiares, sea de algún tipo. Hermano, usted puede llamar ahí, es el teléfono 8314-7619. 8314-7619. El hermano Carlos González va a estar atendiendo sus llamadas, y los martes en el programa de oración el hermano Desiderio va a estar orando por estas peticiones. También un grupo de hermanos que se levantan para poder orar por esas peticiones que usted nos solicita. Mi nombre es Will Chavarría, para servirle. Mi número 71615194. Ahí me puede llamar. También, mi hermano y hermana, estamos obsequiando algunos folletos muy importantes también de doctrina, para que usted, aparte de poder escuchar los programas, también pueda leer estos folletos, y al leer estos folletos va a poder enterarse de cosas que creíamos que eran de una manera, pero que realmente la Biblia dice que son de otra forma. El primero de los folletos se llama ¿qué sucede cuando una persona muere? Y es importante, mi hermano y hermana, que usted pueda saber esto sobre este folleto, porque muchas personas creen cosas que no son bíblicas de lo que sucede cuando una persona muere. Creen que están en el cielo o en el infierno, en el Hades, en el limbo y tantas cosas. Sin embargo, la Biblia nos dice que los muertos están muertos y nada saben. O sea, una persona que muere hace 4000 años, hace 6000 años, ayer, hoy, permanece muerta. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Digo la venida, no digo la segunda o la tercera, porque si es justo, hasta la segunda venida, pero si es injusto, hasta después de la segunda venida. Pero ahí van a permanecer muertos hasta este tiempo. Usted puede leerlo, puede consultarlo, puede analizarlo en este folleto que se llama ¿qué sucede cuando una persona muere? El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que usted pueda leer este folleto, porque también se ha engañado, se han dicho cosas que no son bíblicas con respecto a la segunda venida, para que la gente no esté preparada, para que la gente esté tranquila, para que la gente piense que hay otra oportunidad. Sin embargo, si quiere saber realmente cómo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, usted lea este segundo de los folletos, que se llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte. Importante, el milenio, el tiempo de 1000 años que viene inmediatamente después de la segunda venida. Pero después del milenio viene algo que se llama la segunda muerte. ¿Ha oído usted ese término, la segunda muerte? ¿Se lo han explicado en su iglesia, su pastor, los líderes, el sacerdote o esas personas? ¿Lo han explicado? No, creo que no. Entonces usted en este folleto puede saber qué es el milenio, dónde ocurre el milenio, o dónde están los justos en el milenio, y qué pasa en la tierra durante el milenio, y qué es la segunda muerte. El cuarto de los folletos, importante también, el verdadero infierno. El verdadero infierno es un folleto importante porque también nos están mintiendo con respecto a lo que sucede cuando una persona muere, y nos dice que está quemándose allá en el infierno, cuando la Biblia nos dice otra cosa diferente a esto. Es una doctrina que no es bíblica, es una doctrina que viene de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces aquí usted puede leer realmente lo que es el verdadero infierno. El quinto de los folletos, la ley de Dios. En este quinto de los folletos, la ley de Dios, usted puede darse cuenta de que la ley de Dios es, más bien era, es y será. Es eterna completamente. Nunca ha sido abolida ni será abolida. Los 10 mandamientos están vigentes. Los 10 mandamientos es el amor de Dios hacia las personas. Por tanto, es importante que pueda leer usted este folleto. El
sexto de los folletos, el sábado en la Biblia, el cuarto mandamiento. Ahora, hoy en día, la mayoría de iglesias guardan el domingo como día del Señor, cuando realmente el día del Señor es el día sábado. Pero aquí usted va a poder ver con citas de que el sábado nunca ha sido abolido, de que el sábado lo guardó Jesucristo, lo guardó su mamá, lo guardaron los discípulos, los apóstoles. Después de la muerte de él aún se guardaba el sábado. El sábado es un día eterno para el Señor. Aún en la tierra nueva y en el cielo nuevo se va a guardar el sábado, lo dice Isaías capítulo 66. El séptimo de los folletos es el juicio investigador, importante porque ahorita, en este momento, hay un juicio ya en el cielo, donde los nombres de las personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador están siendo examinados, primeramente los muertos y después los vivos. Es importante que usted pueda saber qué es lo que está sucediendo en el cielo para que se pueda preparar para estos eventos. Después del canto, mi hermano y hermana, proseguimos con el tema. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por En el capítulo 7 y versículo 8 nos dice, hablando del cuerno pequeño, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno,
o sea, mientras contemplaba los 10 cuernos. Otro cuerno pequeño subía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos primeros, o sea, 3 de los 10. He aquí, este cuerno había ojos como de hombre. O sea, este cuerno es diferente a los 10 cuernos anteriores, porque los 10 cuernos eran cuernos solamente, pero ese cuerno dice que tenía ojos como de hombre. Dice, y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno tiene boca y tiene también ojos. Es un cuerno, pero tiene características también de cabeza en este caso. Ahora, lo que representa la cabeza en la Biblia, en profecía, es un poder religioso. Ahora bien, en el año 476, Roma ya es desmembrada, Roma ya es dividida y llegan reinos, 10 reinos en este caso, que comienzan a gobernarse independientemente en el Imperio Romano. Pero en el año 538 después de Cristo, con Belisario, el general de Justiniano en este caso, son más bien derrotados 3 tribus de estas bárbaras. En el año 538 derrotada la última, los ostrogodos. Entonces viene al poder mundial un poder, valga la redundancia. ¿Cuál es el poder que llega en ese tiempo? Si usted lee la historia, en el año 538 llega un poder mundial. Ese poder mundial se llama el papado, o se le llama también la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este poder gobierna el mundo por 1260 años y es histórico. Ese tiempo en la historia de la humanidad, que empieza en el año 538 y se extiende por 1260 años, se conoce como la época del oscurantismo. ¿Usted ha escuchado de esto? La época del oscurantismo, la época en que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con sus prelados y con el Papa y con estas personas, gobernaban el mundo. Ponían reyes, quitaban reyes y pasaban esta serie de cosas. Nos dice Martín Lutero. ¿Ha escuchado usted de Martín Lutero? Martín Lutero era un reformador protestante. Él era un sacerdote católico. Fue un sacerdote católico, pero él protestó contra lo que se hacía dentro de la iglesia. Y él, leyendo esta profecía, nos dice, cuando Martín Lutero lee sobre esta profecía, dice: he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. Este es el dominio papal surgiendo entre el Imperio Romano. Ya Martín Lutero había caracterizado, ya había identificado a este cuerno pequeño como el gobierno papal. En este caso, hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. En la página 492 nos dice lo siguiente: esta profecía es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Se refiere sin duda alguna al papado. Entonces vemos que ellos identifican a este cuerno pequeño como el papado, y la historia también lo hace, porque la historia nos habla de un gobierno que en el año 538 empieza a reinar. Eso lo vamos a ver la próxima semana, y se extiende por 1260 años. Ahora, nos dice también características sobre este cuerno, Daniel capítulo 7, versículo 24, hablando del cuerno pequeño, en este caso el papado. Nos dice Daniel 7, 24. Los 10 cuernos, o sea, estos 10 reinos, la división europea en ese tiempo, dice, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, tras estos cuernos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. A 3 reyes derribará. Ya vimos cuáles son los reyes que derriba: los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Dice características sobre este, dice, hablará palabras contra el Altísimo. Imagínense lo que hace este cuerno pequeño, que es el papado. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. 1, 2, a los santos del Altísimo perseguirá, o sea, el pueblo de Dios. 3, pensará en cambiar los tiempos. 4, pensará en cambiar la ley. Y 5, serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, tiempos y medio tiempo serán entregados en su mano. Vemos que hay 5 características que identifican a este cuerno pequeño, aparte de otras características más. Sin embargo, la próxima semana quiero que no se pierdan este programa, porque es muy importante. Vamos a ver las 10 características del cuerno pequeño, para que veamos con respecto a esas características y con respecto a la historia quién es este cuerno pequeño. Sin embargo, lo que estudiamos ahora, vemos que entre los principales obstáculos que se presentan a la Roma papal, en este caso, en su encumbramiento al poder político, estuvieron los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Si ellos no eran quitados, entonces ellos no podían surgir políticamente. Esos tres poderes eran defensores del arrianismo, como lo dijimos ahora, que fue el rival más formidable del catolicismo. Sobre esto hay varios historiadores que hablan. Hay un historiador que se llama Eliot.
es un historiador católico. Y nos dice Eliot, vea lo que dice. Los reyes vándalos no solamente eran arrianos, sino también perseguidores de los católicos. Por tanto, debían de ser quitados. Pero dice que ellos eran perseguidores de los católicos. O sea, tenían una guerra enérgica, una guerra sangrienta contra los católicos. Nos dice Maquiavelo. Maquiavelo es un historiador católico también. Nos dice este historiador, en casi todas las guerras que los bárbaros del norte llevaron a cabo en Italia, puede observarse claramente que fueron ocasionadas por los pontífices romanos. Las hordas que inundaron el país fueron generalmente llamadas por ellos, por los pontífices romanos, para librarse de la opresión de los reyes arrianos. Los reyes arrianos sostenían con el papado una lucha continua que terminaron en guerra abierta. Eso dice Maquiavelo. También nos dice un libro que se llama Historia Antigua y Moderna, escrita por Eduardo Eliot, en el tomo 1, la página 142. Esto usted lo puede buscar en internet. Esta información está ahí, toda la información ahora se consigue. Nos dice, podríamos citar 3 nombres de la lista dada al principio, que fueron desarraigados para que fuese establecido el poder del obispo de Roma. Al saber, los érulos bajo Doacro, los vándalos bajo Atila y los ostrogodos con Teodorico el Grande. 3 poderes que tuvieron que ser desarraigados. Invadieron el Imperio Romano y lo desmembraron, pero la mayoría de esas tribus no eran católicas, sino que eran arrianas. Recuerden que Arrio era un obispo de la Iglesia Católica que fue desfraternizado, que fue quitado y fue mandado al norte. Cuando él llega al norte, allá por el lado de Rusia, él comienza a convertir la gente no en el catolicismo, sino en el arrianismo. Era una doctrina un poco diferente a la católica. Entonces esas tribus bárbaras allá arriba se hacen arrianas. Cuando esas tribus llegan a Roma, ya son tribus que tienen un concepto diferente a los católicos, por tanto estaban en las guerras. Sin embargo, dijimos ahora también que 7 de esas tribus aceptaron el catolicismo, pero 3 no aceptaron el catolicismo. Dice, esas tribus conquistaron el Imperio Romano Católico y poco a poco fueron absorbiendo el catolicismo, más bien el cristianismo católico. Como el emperador romano era católico, en los lugares donde pudo mantener su influencia, logró que las tribus, hablando de las 10 tribus, aceptaran el catolicismo. La mayoría de ellas lo hizo así, con la excepción de 3 tribus, los vándalos, los érulos y los óstrogodos. Entonces el catolicismo no tuvo problemas con las 7 tribus restantes, porque habían aceptado, aunque eran bárbaras, habían aceptado el catolicismo. Sin embargo, 3 tribus de esas no habían aceptado el catolicismo. Hay un libro que se llama también La caída del Imperio Romano. Es un libro de 7 volúmenes. Fue escrito por el cardenal Edward Gibbons, tomo 3, página 348. Nos dice, los reyes vándalos, los reyes ostrogodos y los reyes érulos no eran solamente arrianos, sino perseguidores de los católicos. Bajo el episcopado romano como en África, eran perseguidores católicos tanto en el episcopado romano como en el de África. Tal era la situación cuando en el año 533 Justiniano inició sus guerras contra los vándalos y los ostrogodos. Deseando alistar de su parte la influencia del obispo de Roma y el partido católico, promulgó el famoso decreto memorable Justiniano, de cuya ejecución data el comienzo de la supremacía papal. Este es un decreto que hace Justiniano. La próxima semana lo vamos a leer, pero en este decreto nombra al Papa Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor de todo, Señor y Gobernador de todo el mundo. Se llama el decreto Justiniano. Dice, siguió esto a la campaña africana en el año 533 al 534 después de Cristo, donde los ejércitos de Justiniano al mando de Belisario destruyeron a los vándalos, les quitaron el poder matando al rey de los vándalos. Siguió la campaña realizada en Italia en el 534 al 538, en la que fueron expulsados los érulos. Nótese que en todas partes los católicos saludaban como libertadores a los soldados romanos. El ejército de Belisario, general de Justiniano, o sea que los católicos, cuando llegaron los ejércitos romanos después de las batallas, las personas que estaban ahí, que eran católicas, los recibían como si fueran los grandes libertadores, porque habían matado, habían destruido, habían eliminado a parte de esas tribus. Todavía faltaban los ostrogodos. Así que cuando el ejército de Belisario entró en Italia
Luego de vencer a los érulos, el pueblo victoriaba a los ejércitos de Roma. Dice, mientras tanto los ostrogodos habían tomado posición al caer los érulos de la ciudad de Roma, estableciendo su trono. Los ostrogodos tenían el trono aquí en Roma, donde ahora está el Vaticano. El rey de los ostrogodos se llamaba Teodorico el Grande, quien era un bárbaro cruel y tirano, y un impío arriano. Según la inscripción católica, estaba sentado en el trono de Roma. El obispo de Roma no tenía libertad bajo este imperio herético. Cuando los ejércitos de Belisario cercaron la ciudad de Roma, se le dio el aviso al rey Teodorico de que el ejército había llegado a Roma. Este rey Teodorico, cuando se ve rodeado por los ejércitos de Belisario, por los ejércitos romanos, las hordas romanas, dice, mandó a pasar revista a sus tropas, Teodorico, y descubrió que tenía menos del 10% de tropas que el ejército de Belisario. Por lo tanto, se vio perdido. Cuando este rey, Teodorico el Grande, se ve perdido, entonces dice que manda un delegado para hacer las paces, pero el emisario fue atravesado con una espada y le mandaron a Teodorico el corazón sangrante del emisario. Entonces, cuando Teodorico ve que no puede hacer nada, porque le mandaron el corazón, no querían hacer paz, dice que trató de huir y se escapó. La única manera de escapar de ahí era cruzando un río que se llama el río Po. Dice, por lo que se disfrazó de anciano. Teodorico el Grande se disfrazó de anciano. Y en el puente del río Po fue tomado prisionero por los soldados que lo reconocieron. Fue tomado prisionero, llevado por 3 años y medio y luego lo mataron. Él muere, o más bien es tomado el 11 de febrero del año 538. Todo ese día hubo fiesta en Roma. Entonces vemos lo que sucede cuando es tomado prisionero, cuando es muerto esto. En ese tiempo, en el año 538, el 11 de febrero, ya Roma papal entra en hegemonía, entra en control del poder político y religioso en todo el mundo. Pero nos dice también una cita, está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 9. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora bien, recuerde que el que tomó prisionero a este señor, a Teodorico, y a los vándalos, y a los ostrogodos, y a los érulos también, fue el papado en este tiempo. Ahora, ¿qué sucede al transcurrir el tiempo? Nos dice que en este tiempo, en el año 538, el obispo de Roma es coronado como rey de reyes y confirma su vigencia con el decreto justiniano dado en el año 533. Fue dado en el año 533, pero no se puso en vigencia hasta el año 538. Comienza el poder supremo del obispo de Roma en Europa. Quitaba y ponía reyes. Todos obedecían por 1260 años al papado hasta llegar al año 1798, cuando Napoleón Bonaparte llega a Milán y a Roma. Recuerde que en el año 1798 el poder mundial se llamaba Francia, bajo Napoleón Bonaparte. Dice que Napoleón Bonaparte invade el mundo, pero entre el mundo invade también a Roma. Y dice que cuando llegan los ejércitos de Napoleón Bonaparte al mando de un señor que se llama Louis Alexander Berthier, dice que llegan a la ciudad de Roma y el Papa Pío VI, ellos rodean la ciudad de Roma. Entonces en ese momento el Papa se llama Pío VI. Este Papa envía a sus prelados. ¿Cuándo fue tomado prisionero Teodorico el Grande? En el año 538. ¿Qué día? El 11 de febrero. Pero 1260 años exactos más tarde, en el año 1798, Roma también es sitiada, pero en este caso por los franceses, por Napoleón Bonaparte, pero Napoleón Bonaparte envía al general Berthier. Dice que cuando Pío VI se ve rodeado por este ejército francés, entonces envía a sus prelados con un concordato para que respete la soberanía del obispo de Roma. Napoleón le manda a decir al Papa en este caso, si hay un Dios en el cielo, que te defienda a él. Eso le dice, si hay un Dios en el cielo, que te defienda a él. Cuando volvieron los delegados del Papa, el Papa Pío VI se refugió en el castillo que se llama Gandolfo. Dice que desde mediados de enero hasta principios de febrero, pero finalmente decidió huir. Ahora, cuando él huye, también hace lo mismo que hizo Teodorico el Grande 1260 años atrás. Se viste de anciano y va a cruzar por el río Po, el mismo río donde fue descubierto el oro. Dice,
Se viste de anciano y decide huir. Al cruzar el puente sobre el río Po, lo alcanzaron los soldados de Berthier. Lo tomaron prisionero, lo llevaron a Aviñón, en Francia, por 3 años y medio, donde finalmente murió. Fue tomado prisionero el 11 de febrero del año 1798. Por eso nos dice la profecía, si alguno va a cautividad, más bien lleva a cautividad, en cautividad va. Si alguno espada mata, también a espada ha de ser muerto. Y la profecía se cumple 1260 años después. Hay un libro que se llama El papado y los asuntos del mundo. De 1937 fue escrito este libro. Nos dice, bajo la potestad del Imperio Romano, los papas tenían poder temporal. Más bien, los papas no tenían poder temporal, bajo el Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano se hubo desintegrado y en su lugar fue ocupado por varios reinos rudos y bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solamente se independizó de esos estados en el aspecto religioso, sino que dominó también en lo secular, a veces bajo gobernantes tales como Carlomagno, Otón el Grande, Enrique III. El poder civil tuvo cierto predominio sobre la Iglesia, pero en general, durante el débil sistema político del feudalismo, la Iglesia, bien organizada, unificada y centralizada, con el Papa como su cabeza, no solamente era independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también controlaba los asuntos civiles. Vemos que el papado tiene el control de asuntos civiles tanto como religiosos. Libro El surgimiento de la Iglesia medieval, 1900 páginas 150, nos dice, de las ruinas de la Roma política se levanta el gran imperio moral en forma de la gigante Iglesia romana. La Iglesia romana llega a ser el poder mundial por 1260 años. Ahorita, hoy en día, no es el poder mundial. Está surgiendo para volver a ser un poder mundial, pero ahorita no lo es. Pero fue un poder mundial que quitaba reyes, ponía reyes y hacía lo que quería por 1260 años. Mató millones de personas que no obedecían lo que ellos decían. Era prohibido leer la Biblia, era prohibido muchas cosas, y por cualquier cosa que ellos prohibieran, la gente era muerta. Eso lo vamos a ver la próxima semana en el estudio de los 10 cuernos. Sin embargo, seguimos leyendo. Este libro se llama La historia del pensamiento cristiano, de Mario Congrona. Nos dice, reflexionando ante este grandioso rito que preside la muerte y la sucesión de los santos pontífices, yo recordaba el día, la advertencia del teólogo Paul Tillich dirigió a los estudiantes del curso sobre historia del pensamiento cristiano. No hay que olvidar que la Iglesia Católica es también romana, que recogió la herencia del Imperio Romano. Nuestra amada Iglesia, escribe esta persona es un sacerdote católico, o es una persona católica, dice, nuestra amada Iglesia es católica, apostólica y romana, tan romana que es una prolongación del Imperio Romano. Es un reino pequeño. El Vaticano es un reino independiente en Europa y tiene solamente 43 hectáreas de extensión. Es una continuación del Imperio Romano. Entonces vemos que llaman a Babilonia una continuación del Imperio Romano. El mismo modo en que operaba, en que se gobernaba Roma, en este caso de los Césares, Roma pagana, es el mismo modo en que se gobierna la Roma papal o la Roma eclesiástica. Cuando moría el gobernador o el César en la Roma antigua, era elegido por el Senado, el siguiente César. Así también en la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando él muere o se retira, como el caso de Benedicto, se retira el Papa o muere el Papa, entonces es elegido por los cardenales. Es el mismo tipo de elección. Por tanto, mi hermano, la Biblia en Daniel capítulo 7, en la palabra profética, nos habla de los reinos del mundo. Nos dice que en el tiempo de Daniel había un reino que se llamaba Babilonia, representado por el león, que iba a gobernar, pero no para toda la vida, sino que iba a gobernar hasta el año 538, porque en el año 538 se iba a levantar un poder más fuerte que ellos, que se llamaban los medos persas. Iban a gobernar el mundo. De hecho, la historia se cumple y viene este imperio y gobierna el mundo. Pero los medos persas iban a ser seguidos de los griegos de los romanos. Después de Roma, en el año 476,
Europa iba a ser dividida, el tiempo de las 10 tribus o los 10 cuernos en este caso, pero después de la Europa dividida se iba a levantar un reino diferente a los otros reinos, representado por un cuerno, pero un cuerno que tenía ojos y que tenía boca, que hablaba grandes cosas. Se le llama el cuerno pequeño y es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es el cuerno pequeño. La próxima semana vamos a ver las 10 características del cuerno pequeño para que usted pueda identificar completa y exactamente a este cuerno pequeño. Mi hermano y hermana, no se pierda el próximo programa, es importante, pero también es importante que usted pueda oír el de la semana pasada y el de hoy, para que usted pueda estar ubicado bíblicamente donde estamos hablando. La próxima semana el tema, los 10 cuernos de Daniel capítulo 7, los 10 cuernos, más bien el cuerno pequeño, más bien, disculpen, las 10 características del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Lo esperamos la próxima semana. Es una bendición para nosotros, el remanente adventista, poder estar con ustedes y poder traerles estos mensajes tan importantes. Bendiciones a todos.